Buenos días, bienvenidos a Unisofi. Tenemos el gusto de que esté con nosotros nuevamente la maestra en ciencias, Laura Mendicuti. Muchas gracias, Laura, por venir ahorita con motivo, ¿verdad?, del Día Internacional de la Mujer de este 8 de marzo. Invitamos a Laura y aceptó, porque pues, es una mujer, primero, que pues, nos va a dar una opinión como tal, y no solo eso, pues ha sido docente, ha sido mujer exitosa en su profesión, ¿no? Y pues, ¿qué óptica tiene la mujer al respecto? ¿Qué óptica tienes tú en lo personal y como mujer de este día? Gracias, Manuel. Bueno, pues muy contenta de estar con ustedes. Gracias por invitarme nuevamente. Gracias a toda la audiencia de Unisofi. Bueno, lo primero que quisiera decir es platicar el por qué no se debe felicitar a las mujeres el 8 de marzo. Sobre eso me gustaría platicar un poquito. Y bueno, uno de los temas que yo trabajo, como ustedes saben, es sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que son básicamente postulados que las Naciones Unidas en conjunto engloban para dar frente, digamos, para solucionar los problemas de la humanidad. Todos estos problemas se interconectan y por eso buscar y aplicar soluciones de forma integral, pues resulta conveniente, porque un problema tiene causa o tiene efecto sobre otro y las soluciones pues, pueden ser conjuntas. Y justamente la ONU plantea el objetivo número 5 sobre lograr la igualdad entre los géneros y pues empoderar o dar poder de acción de decisión a mujeres y niñas. ¿Por qué me interesa el tema? Bueno, pues primero por obvias razones, porque soy mujer, aunque puede no resultar tan obvio, y después lo platicamos. Y además porque uno de los fundamentos esenciales de construir un mundo pacífico, sostenible, próspero, es que trabajemos en conjunto toda la humanidad. Las mujeres somos casi el 50% de la población mundial, es decir, no somos para nada minoría, pero sí estamos de facto siendo minoría en muchos sentidos, ¿no? Así es como lo veo en general, aunque por supuesto estamos avanzando y hemos tenido muchas oportunidades de desarrollo, ¿no? Sin embargo, este problema, y es por eso que se conmemora el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, es un asunto estructural. Entonces me gustaría tocar solamente algunos temas como de historia para contextualizarnos y después entrar en un par de definiciones que nos pueden dar alguna luz sobre este tema tan importante. Entonces, hablando de historia, pues vamos a remontarnos, vamos a imaginarnos en aquellos tiempos de el rey Hammurabi, hace unos 3.800 años en la historia, y ya empezamos a ver estos visos de discriminación contra las mujeres, ¿no? Se consideraba que el hombre pues era superior a las mujeres, que podía gozar de placeres sexuales, lo que las mujeres no podían hacer, y el papel de la mujer era reproductivo. Estaba sometido a la autoridad paterna o del esposo. Entonces, esta condición estructural pues se ha ido moviendo durante el tiempo, pero no ha cambiado, digamos, mucho, ¿no? Sí ha cambiado, sí hemos avanzado, pero no ha cambiado tanto como quisiéramos. En estos tiempos, por ejemplo, el matrimonio era un contrato y el padre tenía que entregar una dote a la familia del marido, pero la familia del marido, del futuro marido, tenía que pagarle al padre por, digamos, el derecho a casarse, ¿no? Y las mujeres pues no tenían derecho a herencia, pues porque ya se los habían dado en la dote, sin embargo este dinero lo administraba el marido. Entonces ese tipo de cosas tal vez nos suenen conocidas, ¿no? Bueno, sigamos avanzando en la historia y pensemos, por ejemplo, en Platón. Platón, que bueno, lo reconocemos como un gran filósofo, en realidad fue un gran pensador y tiene cosas todavía actuales, ¿no? Cosas que escribió hace 2.400 años todavía son actuales. Pero sobre las mujeres decía que
comparten la naturaleza en todas las formas de vida con los hombres, pero en todas ellas son más las manifestaciones naturales o la potencia es más débil que en los hombres, ¿no? Entonces también había ahí un sesgo y un tema de superioridad masculina. Aristóteles no compartía exactamente esta postura, pero sí decía que la procreación era un elemento masculino activo, generador de las almas, y el elemento femenino era un elemento pasivo. Y yo creo que esta historia de lo pasivo y lo activo se ha arrastrado durante pues, milenios, esto que decía Aristóteles fue hace también cerca de 2300 años, y se ha convertido en un prejuicio. Algo muy interesante es pensar que los conceptos cuando no evolucionan se convierten en prejuicios. Entonces, en el tiempo tal vez era aceptado, pero como lo seguimos arrastrando en un contexto histórico diferente, pues toma unos visos extraños o, bueno, que pueden derivar en violencia. Después, bueno, hubo otros tantos pensadores, ¿no? Por ejemplo, Martín Lutero, que lo conocen, un teólogo alemán, decía que cuando las mujeres se casaban, pues ellas debían de aceptar, ¿no? Que eran ya, pues, pertenencia del esposo, ¿no? Por ejemplo. O en la religión judeocristiana, pues se consideraba a la mujer, pues como la tentadora, ¿no? La provocadora, y que los hombres se tenían que cuidar de las mujeres. Ajá. Entonces siempre había pues sentimiento de desbalance, de inequidad, esos pensamientos que provocaban esta desigualdad cuando pensamos entre hombres y mujeres, ¿no? Recién una periodista, pues con motivo de este día también, publicó algo que decía Schopenhauer, que pues también lo conocemos como un brillante filósofo, porque la verdad es que es un brillante filósofo, pero decía, las mujeres son quienes más han contribuido a contagiar al mundo moderno la lepra que lo corroe. Las mujeres son esencialmente aptas como nodrizas y educadoras en nuestra primera infancia, ya que en sí mismas son pueriles, tontas y poco perspicaces. En una palabra, son niñas grandes durante toda su vida. Representan una especie de estado intermedio entre el niño y el hombre adulto que encarna al verdadero ser humano. Entonces, bueno, pues esa declaración sí es bastante discriminatoria. En fin, podemos hablar de eso mucho, pero también me pueden decir, bueno, pero eso fue hace 2000 años o 100 años, ¿no? Ya las cosas han cambiado. Pues sí, sí, las cosas han cambiado, pero pues recordemos que este día fue decretado por las Naciones Unidas porque el 8 de marzo de 1857, en la ciudad de Nueva York, las mujeres trabajadores de las fábricas textiles salieron a protestar, a manifestarse por mejores condiciones laborales, ¿no? Básicamente. Y la manifestación fue brutalmente reprimida, murieron 120 mujeres y bueno, pues las condiciones laborales no cambiaron demasiado, ¿no? Entre que disparos de la policía y incendios en las fábricas, sí murieron varias mujeres y hubo otras manifestaciones parecidas en 1910 en Copenhague, en 1911 también en Estados Unidos, y 100 años después es que se decreta el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer en esta conmemoración, ¿no? Entonces, por eso decimos que más que felicitarnos, pues hay que conmemorar este día, pero no solamente quedarnos ahí, sino hablar un poco pues de qué es lo que pasa ahora y de por qué estamos afectados tanto hombres y mujeres por estas causas, ¿no?
Una de las cosas que podemos manejar es el patriarcado. Es una de las causas que es el origen, digamos, de esta violencia estructural, ¿no? Violencia estructural contra las mujeres, pero contra todo lo diferente a lo masculino. Justamente el patriarcado es esta, digamos, forma de pensamiento en que prevalece lo masculino con una definición muy concreta de qué es lo masculino sobre otras formas de ser, de pensar o de actuar. Y esto implica no solamente discriminación contra las mujeres, sino discriminación otras preferencias sexuales, por ejemplo, con hombres que sean homosexuales, transvestis, bisexuales, ¿no? Con otras preferencias de sexuales o preferencias de género. Recordemos que el género es una construcción social y el sexo es con la condición física con la que se nace. Entonces, tal vez hacer estas diferencias también nos pueda dar un poco de más luz al respecto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta imagen o de una idea específica de la masculinidad, también estamos hablando de que se restringen algunas expresiones de los hombres. Por lo tanto, esta violencia de género no solamente se ejerce contra las mujeres, sino también contra los hombres. Y esto va de la mano con otro tema muy interesante o con otra, eh, digamos, concepto que a veces pues no usamos mucho, pero que se refiere a cómo de pequeñas actitudes o pequeñas palabras o pequeñas formas de decir las cosas estamos ejerciendo esta discriminación. Esto comúnmente se ha llamado como micromachismos, ¿no? Que más que machismo es sexismo, es la discriminación de otro solamente por un tema de género o de sexo. Entonces, bueno, entre los micromachismos podemos encontrar cuando los señores, cuando los hombres explican a las mujeres algo con cierto dejo de despectivo, ¿no? Así como que sí entiende, es que las cosas son así, 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 ¿no? Hay mucho de eso, ¿no? O cuando, por ejemplo, se habla de las mujeres como ciertas expresiones que han dicho algunos políticos, la lavadora de dos patas, ¿no? Bueno, pues eso también es bastante abiertamente una discriminación. Pero todas estas cosas implican que los hombres no se pueden expresar libremente, no pueden expresar, por ejemplo, sus sentimientos. Los hombres no lloran, es una expresión también de micromachismo, porque están encuadrando, están encajonando y están estereotipando a una persona con ciertas características y limitando su expresión, su libre expresión. Cuando los hombres no pueden expresar o decir que ellos hacen labores domésticas, pues también es una violencia contra los mismos hombres y que tiene que ver con este patriarcado, ¿no? Y les llaman mandilones. O cuando las niñas juegan con hombres y juegan al fútbol o deportes considerados masculinos, son marimachas. O cuando los niños juegan con muñecas, son afeminados, ¿no? O son mariquitas. Esas palabras tienen una fuerza emocional muy grande y son las pequeñas expresiones que van generando a más largo tiempo violencia que está dirigida a lo no masculino. Ajá, a las mujeres, pero como yo decía hace rato, también a los hombres con diferentes preferencias o a las mujeres con diferentes preferencias sexuales y van separando a las sociedades y van causando inequidades, ¿no? Si hablamos de la situación ahora de las mujeres, pues podemos decir que el 22% de las mujeres es más pobre que los hombres. Es decir, entre los hombres, por cada 100 hombres pobres hay 122 mujeres pobres. Hay más pobreza entre las mujeres.
hay, digamos, una disparidad de género en los parlamentos. En 46 países, el 30% de los parlamentos están conformados por mujeres, pero el resto de los 150 países de la ONU no, no tiene acceso ni siquiera a alguna mujer, ¿no?, en su parlamento, o es menos del 30%, lo cual sigue siendo lejano a el 50% que debería ser, porque así es la población. Bueno, podemos seguir hablando de eso, el acceso a la educación, por ejemplo. Curiosamente, hay más acceso a la educación de hombres que de mujeres, pero digamos que terminan más mujeres que hombres cuando pueden acceder a la educación profesional, por decirlo de alguna manera. Entonces, estamos hablando, insisto, de una suerte de violencia estructural, que lo más importante en el asunto no es que se peleen los hombres contra las mujeres, que se traten de parecer los hombres a las mujeres o las mujeres a los hombres. No, somos diferentes, pero la convivencia en igualdad de oportunidades es lo más importante para reflexión, ¿no? Es importante pensar en que tenemos prejuicios que vienen, como ya vimos, desde hace mucho tiempo, desde hace 3000 años, desde hace más, y que se vienen arrastrando, que no han evolucionado al mismo ritmo que evoluciona el mundo, que evoluciona, por ejemplo, la tecnología. Tenemos estas maravillosas tecnologías de comunicación, pero seguimos hablando de que hay 99 muertas por minuto en México, por ejemplo, ¿no? Y así en otros países también se manejan esos números. Es un caso gravísimo en México, pero en otros países es igual de grave. No pensemos que es una cosa solamente de un país o de una sociedad. Es un problema generalizado a lo largo y ancho de todo el mundo. E insisto, de ahí que no deberíamos de hablar de felicitar a las mujeres, sino de conmemorar la lucha de todos por tener sociedades más igualitarias. Toda razón, Laura, muchas gracias, ¿no? Y tienes toda la razón. Fíjate que incluso tal vez será para otros problemas. Sí, es un tema estructural, sociedades más igualitarias, y es un tema que viene ya de mucho la violencia contra la mujer. Desde los griegos, ahorita que estabas platicando esto, me acordé de Ovidio. Hay una historia que narra que una mujer hablaba de más y Júpiter le saca la lengua. Bueno, pues, y la hace diosa y la pone ahí en las estrellas, ¿no? Y bueno, eso ya viene desde la mutilación femenina. No solo la agresión de los feminicidios, los homicidios que hay en México y el miedo que también el gobierno muchas veces tiene a los movimientos de a las propias mujeres, y algo nunca visto, se está acercando, por ejemplo, Palacio Nacional, algo que nunca había estado en la historia. Hay un miedo por diversas situaciones a la mujer ahora. Y miedo, y además, además sigue existiendo una violencia de todo tipo. Lo vimos, por ejemplo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo que comentaba en el gabinete cuando ella trata, y eso es algo real, ¿no? Ella trata de participar y la discriminan a esos niveles. Y esto viene de muy antiguo, la discriminación, la falta de equidad, la falta de oportunidades. Y algo más grave, que yo veo gravísimo ya cuando llegan al feminicidio, al homicidio de la mujer y a la mutilación. Por ejemplo, eso sería otro tema que quisiera que luego tratáramos, debemos de verlo en el canal, la fibulación femenina, por ejemplo, algo verdaderamente horripilante. Y pues, no, pues muchas gracias, Laura. ¿Alguna otra cosa que nos quieras comentar? Porque es de mucho interés. Por ejemplo, tú pues ya has logrado ciertas cuestiones como mujer, ¿no? Como mujer y como ser humano, no tanto como mujer, que diría yo, es difícil en México para la mujer todavía acceder a ciertos lugares. ¿Tú qué opinas en México? ¿Es difícil? Es difícil todavía acceder a ciertos lugares, a ciertos puestos y a los mismos sueldos. Todavía es difícil. Es difícil, por ejemplo, a veces lidiar con cuestiones como el acoso sexual, que en algún momento, pues uno dice,
Pues es un piropo que te dicen en la Ujú. calle, pero es más que un piropo que te dicen en la calle. Es una agresión, es algo que tú no estás pidiendo y que la gente, los hombres pues, agreden a las mujeres. A mí me ha pasado muchas veces, ¿eh? Déjame decirte que a mí me ha pasado muchas veces. Una vez en un trabajo, un funcionario público de otra dependencia diferente a la mía me dijo, quiero hablar con el jefe. Yo soy el jefe. No, 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 un jefe hombre. Ah, qué Porque terrible, ¿no? ajá, y bueno, y tengo que decir otra cosa atrás de eso. Querían manejar un asunto pues, con un soborno de por medio y querían trabajar con un hombre por eso. Además, ¿no? Entonces, eso me ha pasado así en la vida real. Me ha pasado también, por ejemplo, que estoy en la calle y voy con mi esposo, con un amigo, con mi hermano, con un hombre, y los meseros, por ejemplo, se dirigen a los hombres cuando dicen el menú o cuando piden la cuenta. Esos son los micromachismos de los que Sí. estamos hablando. Y hay otra cosa interesantísima, que los micromachismos no solo los ejercen los hombres, los ejercen las mujeres. Las mujeres a veces hablan de otras mujeres como que son feministas, o les dicen feminazis, ¿no? Porque hay Ujú. destrozos. No, esas son también expresiones eh, que son de muy poca solidaridad y de muy poco entendimiento del feminismo. De hecho, el feminismo, ni siquiera se puede hablar de el feminismo, hay muchos feminismos, pero en general se podría decir que es un movimiento que engloba las reivindicaciones de la mujer para acceder a derechos igualitarios y oportunidades de manera equitativa con los hombres. No quieren prevalecer sobre los hombres, ni quieren ser mejores que los hombres, y tampoco hablan de igualdad física, porque eso es imposible y ni siquiera es deseable, ¿no? Cada individuo es diferente. Pero ese ataque que se hace sobre los movimientos femeninos de hombres y de las propias mujeres es discriminación también, es sexismo, es machismo ejercido por mujeres. Bueno, digo, las abuelitas o no tan abuelitas, ¿no? Que dicen, es que sírvele a tu hermano y nunca le dicen al hermano, sírvele a tu hermana, Sí, pues así son esos es. micromachismos y esas son las microviolencias que al final generan una problemática de, de violencia tremenda llegando hasta el asesinato. Hay una cosa que le recomiendo al auditorio que vea. En la página del INMujeres, del Instituto de las Mujeres, o también en el Instituto Politécnico Nacional, que de hecho ellos lo desarrollaron, es un esquema muy sencillo que le denominaron el violentómetro. Es chistoso el nombre, ¿no? Inclusive, pero es una especie de gráfico de colores que implica algunas acciones de violencia. Por ejemplo, desde la burla, ¿no? Ay, es que eres mujer, tú no entiendes. Y lo ponen como en color amarillo. Y va escalando la violencia y va subiendo el color, ¿no? Amarillo, verde, azul, rojo, morado y negro. Y el negro, pues, es ya el asesinato. Pero esas violencias van escalando, celos excesivos, revisión del celular, ¿no? Que luego los señores, pero también las señoras, revisan los celulares de las parejas. Eso es una invasión a la intimidad y a la privacidad de las personas que no se debería de permitir, pero es violencia estructural del patriarcado. Y bueno, ya también empujones, golpes, perdón, heridas ya de sangre hasta la muerte, ¿no? Pero empieza con la palabra, entonces es muy importante también cuidar la palabra porque las palabras generan actitudes, bueno, los pensamientos generan las palabras generan actitudes y las actitudes van generando un carácter en la sociedad. Entonces también es muy importante empezar a pensar eso. Así es que un nuevo exhorto, conmemoremos a las mujeres, no las critiquemos y más bien trabajemos lado a lado hombres y mujeres para generar mejores condiciones en las sociedades y sociedades más felices. Pues muchas gracias, Laura. Fíjate que ha acertado lo que dijiste, el último. Debemos trabajar
juntos para, pues, para mejorar la sociedad y ser más felices. Creo que es la única forma, hombres y mujeres ser parejo. Pues muchas gracias, gracias por aceptar la invitación, por sus palabras, y pues nos vemos en el próximamente que participaras en este canal. Les agradecemos también al público sus visitas, suscríbanse si les gusta y denle like. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Gracias.